Ahora sí, saludamos con el profesor Carlos Torres Garcés. Él es técnico de fútbol, ex futbolista, también periodista y bueno, una persona que conoce mucho del deporte de este país. Me confirma mi estimado Jorge si tenemos la señal. A ver, póngalo Sí, en pantalla. Profesor Carlos Torres, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Para nosotros siempre es un placer tenerlo en esta casa. pues buenos días, Siri. La satisfacción es mutua. Usted sabe, pues, el afecto y el aprecio que mantenemos hablando de la amistad. Y también en este momento, que es muy importante para el deporte ecuatoriano, para el fútbol en particular, pues es una satisfacción compartir con ustedes algunos comentarios, algunas ideas respecto de lo que podría ser el partido del día de hoy. Profesor, nosotros titulamos en YouTube el tema del fútbol, la tri, el bálsamo de los ecuatorianos. ¿Por qué el bálsamo de los ecuatorianos? Porque en este momento el país se cae a pedazos, vive una situación bastante terrible, aunque mucha gente que está arriba en este gobierno vea al país distinto. Aquí está el titular justo. La tri, el bálsamo de los ecuatorianos. El fútbol, el deporte, es el único que nos puede cicatrizar en algo por un tiempo los problemas que tenemos. Efectivamente, nosotros como parte de este estado, de esta ciudadanía, de este pueblo, pues sentimos muy adentro la situación que vivimos. Efectivamente, pues puede haber por ahí alguien que se encuentre bien, que tenga trabajo, que tenga una buena remuneración, que no haya tenido ningún inconveniente en estos tiempos respecto de lo que sucede eh, pues, por todo el país. En unas ciudades más que otras, hablando de la violencia y la falta de empleo, pero también si tiene pues trabajo y una buena remuneración. En todo caso, el fútbol ayuda muchísimo porque pues en este tiempo, pues como nosotros los humanos somos campeones para eso, pues podemos escaparnos de la realidad y el fútbol es como usted dice, es un bálsamo, es una oportunidad para escaparse, por lo menos en un rato, mientras esté la selección compitiendo, pues escaparnos de esa realidad que lacerante que vive nuestro país. Es penoso, pero es real. Es real, hay gente que vive en burbujas, efectivamente, y ve la situación distinta, ¿no? Pero esa es una minoría. Pues la mayoría, de acuerdo a lo que conocemos, la mayoría pues vive una situación gravísima, ¿no? Así que, pues, hablemos de fútbol, mejor el fútbol, pues de todas maneras, independientemente de los resultados, siempre nos mantiene, pues, con las emociones por arriba. Hoy en día, hoy en este momento, pues dentro de poco Ecuador va a jugar un partido en el Mundial que no tiene nada que ver, o sea, la selección del Ecuador es como una isla dentro de este país, no tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo, es decir, no es una construcción del Estado, ¿no? Sino la Claro. construcción del fútbol mismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, incluso se aprovecha en muchas ocasiones esta situación desde el punto de vista político para un poco disfrazar todo esto que estamos viviendo. Es una situación, yo creo que nunca, ni siquiera en aquellos tiempos del 99, pues estuvimos en una situación tan grave como esta. Si efectivamente se perdió mucho dinero, la mayoría de la gente que es mayor, pues los jóvenes no entenderían lo que decimos nosotros, pero siempre se le recomienda pues leer un poco de la historia de nuestro país. Y, y los que sufrimos las consecuencias económicas de ese tiempo, pues no hemos, ni siquiera en ese momento podríamos decir
que fue tan difícil como es ahora. A pesar de que estábamos perdiendo dinero, de que el banco nos confiscaron todos nuestros ahorros, en fin, cuánta gente tuvo que salir del país, pero lo que en este momento sufrimos es un estado de violencia, una sociedad que ni siquiera puede conducir porque siempre encuentra un insulto, una agresión, una salida de tono de un conductor vecino que va al lado y que por alguna razón siempre intenta, pues como dijo una señora una vez en una discusión, pues ganarle la raya al otro vehículo. En fin, pues así estamos, ¿no? Entonces, la selección del Ecuador es para nosotros, o sea, para mí especialmente, pues yo no me puedo poner en la piel de la otra gente, pero la gente, pues yo salgo por la calle, aquí yo tengo mi nieta, y hoy fue al colegio, y va con la camiseta de la selección de Ecuador, es decir, le piden que lleve y a todos los estudiantes, creo, les piden que lleven la camiseta de la selección A mí me de pasó lo Ecuador. mismo. Eso a nosotros nos dice exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Porque eso en todo caso debe ser una cuestión personal, ¿no? Y no impuesta, ¿no? Y aquí estamos pues por todos lados, en las empresas, por todos lados le piden a sus trabajadores o a sus empleados que hoy y el próximo partido, y si seguimos los próximos partidos, Ecuador, es decir, en este día, si es día de trabajo, las personas que trabajan pues vayan con una camiseta con la camiseta de la selección del Ecuador. Entonces eso nos dice del escape que significa el fútbol a día de hoy. Profesor, ¿cómo lo ve a Ecuador usted? Después de ese Bien. partido ante Qatar, Ecuador ya está entre los grandes del fútbol del mundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos experiencia sobre esta situación. Ecuador hace rato que viene siendo noticias, no es solo hoy, no, sin desmerecer lo que están haciendo los chicos, que es extraordinario. Pero ya en el 2006 Ecuador jugó y pasó la primera fase, pasó octavo, recuerdo, yo estaba en Alemania en ese tiempo por invitación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y pude ver todo el proceso allí ya, ¿no? Lo conocía de Ecuador, pero yo nunca había estado en un mundial y esa fue la primera oportunidad que tuve de poder compartir con muchos, ¿no? Entonces Ecuador ya estuvo allí, hoy se puede reafirmar eso, aunque la situación se está volviendo un poco difícil porque primero tenemos que enfrentar a Holanda el día de hoy, cosa que no es cosa que es un rival muy difícil. Y por otro lado está ganando Senegal 3-1. Entonces, pues nos preocupa, vamos a jugar con resultados, ¿no? Y eso podría, pues tienes dos lecturas eso, ¿no? Que puede poner muy nerviosos a nuestros jugadores o, por otro lado, podrá fortalecer el estado anímico de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos un partido muy difícil del grupo. Yo creo que debe ser uno de los grupos más fáciles que se han estructurado en esta final del Campeonato del Mundo, porque los rivales no son tan fuertes. Yo creo que el único que podríamos encontrar como una fuerza futbolística es Holanda o Países Bajos, como se llama ahora. Pero yo estoy viendo el partido de Senegal contra Qatar y no veo pues una poderosa fuerza futbolística, siendo Senegal el campeón de África, el campeón del fútbol africano. Entonces, yo creo, independientemente de lo que pueda pasar el día de hoy, que es lo que nos interesa realmente, ¿no? Porque hemos ganado el primer partido, son 3, y lo que nos interesa realmente es pasar a la siguiente fase, o sea que Ecuador se plante en los octavos de final. Y para eso, pues hoy ya empezamos contra Qatar, hoy continuamos y esperemos que en el partido final del grupo, pues nosotros estemos entre los 2 primeros para poder seguir en la competencia.
Profesor, ¿usted cree que Ecuador puede dar una sorpresa el día de hoy? Después de ese partido anterior, el primer partido en Qatar. Bueno, pues Jaime, yo creo que Ecuador ya no es sorpresa. Ecuador es una realidad. Es decir, el fútbol ecuatoriano, recuerde que nosotros estamos en una zona futbolística del mundo que compite con Europa, con, con lo mejor que tiene Europa, ¿no? Compite con las grandes selecciones del continente europeo. Entonces, haber clasificado en una eliminatoria tan dura como es la eliminatoria sudamericana, pues ya nos da cierto poder. Es decir, Ecuador no creo que ganarle a Holanda sea una sorpresa el día de hoy. Será una emoción para nosotros, ¿no? Que eso es lo que nos tiene en este momento en vilo, ¿no? Las emociones que produce ver a nuestra selección, que genera ver a nuestra selección jugando una competencia mundial ante grandes equipos, como en este caso contra Holanda, que aunque no está en sus mejores momentos, no es aquellos países, aquella Holanda que conocimos, que ahora ya, insisto, pues no podemos quedarnos con lo de Países Bajos, todavía no nos acostumbramos, pero Holanda también es un país que está pasando, yo creo, por un momento de transición en el fútbol y que es difícil, pero es ganable, no es una situación que, como cuando fuimos por primera vez al Mundial y enfrentamos a Italia y todos pensábamos, porque éramos pesimistas, ¿no? Hoy es todo lo contrario, después de varias actuaciones en campeonatos mundiales, ya el futbolista se va curtiendo, van ganando experiencia competitiva, van siendo generadores de alegría para nosotros, los que ahora nos toca desde el otro lado mirar. Y, hoy puede ser uno de esos días, ¿no? Que nos den una alegría porque se complica el grupo cuando Senegal gana, ¿no? Entonces aquí puede ser el que al final podría ser el que tiene mejor gol diferencia, el que tiene menos tarjetas amarillas, el que no tiene tarjetas rojas. Es decir, podría darse una situación de esa, ¿no? Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el día de hoy porque yo sé que el director técnico es una persona que es un estudioso, porque él no ha sido un entrenador que empezó en lo más alto. Él es un entrenador que empezó desde muy abajo. Y entonces eso pues le genera una experiencia extraordinaria, ¿no? Él conoce todos los recovecos, digamos, del fútbol, de los camerinos, de la parte organizacional o situaciones de carácter psicológico. Hoy en día eso es muy importante, cuando la medicina ha avanzado, cuando la medicina del deporte ha avanzado muchísimo, que se toma muy en cuenta lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter emocional. Entonces, todo eso el entrenador conoce y seguramente se habrá rodeado de un grupo de personas profesionales que cada uno en su espacio pueda trabajar para mejorar no solamente las condiciones futbolísticas o físicas, sino también las condiciones emocionales, que eso es lo más importante a día de hoy de los jugadores del mundo. Profesor, ya tenemos una posible alineación de lo que plantará el día de hoy Gustavo Alfaro en Qatar. En el arco está Hernán Galíndez, estaría en el arco Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, o podría ir Carlos Grueso y Egner Valencia. Esa es la alineación que tiene plantada posiblemente. ¿Es la alineación definitiva o solo es una especulación? Se habla de una posible alineación, podría ser una especulación. Posible.
¿Cómo ve esa alineación usted? Bueno, es una alineación, un sistema bastante interesante, ¿no? Es decir, aquí no cambia, del partido pasado no cambia nada, no cambia ni el entrenador. Entonces, el único cambio que podría darse es el ingreso de Carlos Grueso. Ujú. Pero, es decir, es lo que hay, ¿no? En Ecuador no sé quién más podría o quién podría jugar después del primer partido, de lo que se hizo en el primer partido, que no sea igual a aquel que se puede reemplazar. Digamos que a mí lo que me preocupa es el caso de Ener Valencia. No, no sé Ujú. si realmente Se recuperó. porque se recuperó, porque si ha tenido un esguince de rodilla, por muy leve que este sea, siempre es peligroso, ¿no? La rodilla, pues, es casi como el alma del futbolista, ¿no? No sé, porque el fútbol no solo se puede ir para adelante, sino que es completamente acíclico, distintas velocidades, distintos movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado. Pues lo que permite toda esa movilidad es precisamente las extremidades, es decir, la parte de la rodilla donde el movimiento se genera, ¿no? También pasa con los tobillos, pero especialmente la rodilla. Y él tuvo una molestia que no fue producto de un golpe, sino de una torcedura. Entonces eso me preocupa, porque yo le digo por experiencia, ¿no? De que incluso pues lamenté mucho que no haya salido antes ese día, ¿no? Si es que realmente estaba lesionado, ¿no? Me pareció que en el momento que él ya empezó a cojear había que sacarlo, pero bueno, él quiere jugar, eso se entiende en los jugadores de fútbol, nadie quiere salir del campo, peor en una competencia de esta naturaleza. Pero bueno, vamos a ver. En todo caso, a mí personalmente me hubiera gustado otro tipo de estructura en la mitad de la cancha. Porque Holanda no es Senegal, no es No es Qatar, Qatar. no es Qatar. Entonces, en vez de Es un jugar equipo exigente. con cuatro delanteros, como jugamos la semana pasada, yo creo que se debería jugar con tres delanteros, es decir, buscar un mediocampista más para copar el mediocampo es decir, para de alguna manera equilibrar el mediocampo en lo que tiene relación a la cantidad de jugadores, o sea, tener un poco más de densidad en la mitad de la cancha, porque finalmente nosotros sabemos, porque las alineaciones nos engañan, ¿no? Nosotros sabemos que Ibarra es delantero y que Plata también es delantero, ¿no? Por mucho que se retrasen, por mucho que tengan ese ida y vuelta de que el fútbol hoy exige, pues sabemos que sus grandes virtudes están de medio campo para adelante, o sea, atacando, ¿no? Desbordando, o sea, esa es una ventaja que tenemos jugadores que saben driblar por afuera, que en uno contra uno son capaces de poder pasar a cualquier rival. Y después, teniendo gol, Ibarra ha estado teniendo gol en los últimos partidos. Entonces, gracias a Dios, digamos, para utilizar un término cristiano, gracias a Dios, Valencia convirtió goles. Y esa es otra preocupación que yo tengo, ¿no? O sea, no me preocupa tanto que los jugadores se vayan a entregar, eso ya está, se da por Correcto. descontado. Sabemos que son jugadores valientes, comprometidos, jugadores de equipo, es decir, hay empatía, hay una empatía entre todos que hace que haya solidaridad entre ellos. Pero a mí me preocupa que es la falta de gol, es decir, Valencia hoy despertó, y si Valencia hoy no convierte, entonces la gente piensa, pues tenemos un problema, ¿no? Y entonces eso sí me ha preocupado, ¿no? Y si no Que está Valencia. Ecuador no tiene goleadores, no tiene un goleador que es Valencia, que últimamente no anduvo, pero que ahora pues todo el mundo lo abraza, como la famosa
la famosa publicidad de un cigarrillo de hace muchísimos años que decía todos me adoran ahora. No, no sé si usted recuerda. Claro. ¿Recuerda eso? Sí, profesor, De un, claro. de un cigarrillo que decían todos me adoran ahora. Entonces es Valencia. Pero tendría que ser Planta, tendría que ser Ibarra, tendría que ser Estrada. Así, es decir, el fútbol de hoy no puede estar supeditado a que haya un goleador, no, tiene que haber muchos goleadores, mucha Claro. gente que llegue, que convierte, porque si no convierte quien está destinado a hacerlo, entonces allí tenemos un problema. Podemos dominar, podemos controlar, podemos crear situaciones, pero si no puede concretar Valencia, nosotros tenemos un problema grave, ¿no? Y eso es penoso, ¿no? Vamos a ver si Caicedo, si Barra, si Plata, si es que se da esa alineación, o si Estrada, pues pueden convertir goles y le facilitan después la tarea a Valencia. Ujú. Profesor, ¿cómo vio usted, cómo ha visto a Senegal usted? Va ganando ahorita. Sí, va ganando, Ya ganó. ya terminó, creo que quedó 3-1. Bueno, Senegal es como un típico equipo africano, que es rápido, que es fuerte, que tiene jugadores interesantes, incluso muchos de ellos, la mayoría juegan en ligas europeas, pero por alguna razón tiene una situación similar a nosotros, tampoco saben convertir goles, muchos goles. De repente por acciones, por errores o por una genialidad de algún jugador, como el caso de Arabia Saudita contra Argentina, remató 2 veces y convirtió 2 goles, pero no son equipos que pueden, si usted revisa la historia de los mundiales, pues es difícil encontrar algún equipo africano que haya goleado en un Claro. partido. Entonces, también tienen el mismo problema, porque finalmente lo más difícil en el fútbol es concretar las acciones ofensivas que se producen. Entonces, porque hasta mitad de cancha son excelentes, son rápidos, tienen buena técnica, pero después cuando llegan a esa parte, a los últimos 20 metros, les cuesta, ¿no? Como nos cuesta a nosotros. Entonces yo lo veo como un rival teniendo nosotros una muy fuerte, una muy buena defensa, no solamente en el aspecto individual, sino en lo colectivo, pues a nosotros le va a ser difícil que ellos nos pierdan goles. Pero también la misma preocupación tengo respecto de nuestra selección. Entonces, yo creo que ese es el rival. Esperemos hoy ojalá que le podamos ganar a Holanda, aunque ganándole a Holanda no estamos clasificados, porque si ya ganó Senegal, después tenemos que pelear con ellos por el primero o segundo lugar. En todo caso, este grupo se va a definir al final, porque hay un equipo que Claro. fue muy pobre, hasta ahora pobrísimo, casi nada, parece un equipo amateur. Es penoso que un país que se gasta miles, decenas de miles de millones de dólares no haya podido conformar una selección. Ya sabemos que en ese país no hay un fútbol profesional pleno, pero de todas maneras sí, la mayoría son nacionalizados. Pues podría haber nacionalizado mejores jugadores que esto. En Claro. fin, entonces todo va a quedar supeditado que dos cupos para 3 equipos. Vamos a ver qué pasa hoy y luego qué pasa al final, creo que es el 29 que jugamos el partido definitivo. Profesor, ya no le quiero quitar más tiempo porque entiendo que ya se está No, si lo preparando que para yo el mantengo es partido. tiempo. Usted sabe que ya pasamos cierta edad donde lo que más tenemos es tiempo. De todas Claro, es maneras, yo así. sé que el Profesor, tiempo de ustedes es distinto. me gustaría que me cuente una anécdota. Uno de los políticos que más conoce de fútbol y con el que usted ha conversado, ¿cuál es? Bueno, bueno, cada uno cree que sabe mucho, ¿no? ¿No? Pues Correa bueno, él es estudioso de todo, ¿no? Conoce casi todo, ¿no? Y conoce a los Eh, jugadores. eh, sí, conoce jugadores, tuitea
todo lo que es fútbol, tuitea, todo lo que pasa más aquí, más allá, es decir, él está al tanto. Abdalá Bucaram también, él incluso fue presidente de Barcelona en un tiempo. Abdalá es una persona que también entiende bastante de esto. Y los otros, pues yo no conozco a alguien que conozca realmente, ¿no? Son noveleros, ¿no? O sea, se suben a los resultados, a los buenos resultados, etcétera, ¿no? Pero yo creo esos dos. Yo sé que Nebot, por ejemplo, Jaime Nebot, a mí me han comentado, yo no he conversado con él de fútbol, he saludado en algunos momentos, pero él también conoce todos los jugadores, es decir, no se le escapa ninguno, ¿no? Porque hay gente que no habla de ciertas cosas, pero sabe mucho, o conoce, mejor dicho, ¿no? Y ese claro. Es el caso de Nebot. Pues yo he conversado con algunos amigos que por algunas futbolistas, exfutbolistas, entrenadores, que por alguna razón han tenido contactos cercanos con él, y pues él, si alguien lo quiere engañar con que mire, abogado, aquí tengo este jugador, no, ese no es jugador, yo no lo conozco, yo no lo he visto, y tiene razón, es decir, no lo pueden claro, engañar. Estudias. Y así ahora, por el estilo. Ahora le pregunto yo, para ya ir a la recta final de este diálogo, de los políticos que sí han hecho algo por el deporte cuando estuvieron en el poder, ¿hay alguien? No, ninguna, porque, mire, esto es una cuestión personal. El fútbol profesional... No le digo por el fútbol, sino por todos los deportes. El deporte profesional, el deporte en general, porque usted sabe que el deporte en el Ecuador está estructurado de una manera, es decir, los que reciben recursos del Estado está estructurado de una manera que nosotros conocemos, a través de los clubes, de las asociaciones provinciales, de las federaciones provinciales, y así, después con el Comité Olímpico y todo, pero la mayoría no ha llegado mucho, ¿no? Pero y eso mucho tiene que ver también con quién haya sido ministro, porque el ministro tiene que crear o desarrollar las políticas públicas deportivas. Claro, pero lamentablemente el presidente es el que da los recursos o que destina tanto va para deportes, pues, ¿no? Ya, pero por ejemplo, en lo que se refiere al ministerio, el ministerio, por ejemplo, si tiene un gran proyecto que le genere emoción o le genere esperanza al presidente, el presidente podría destinar recursos. Lo que pasa es que es al revés. El presidente define la política deportiva, ¿no? Y aquí es el ministro, no solo de deportes, sino de cualquier otro ministerio, el que define el gasto que se tiene que dar en cada ministerio. Entonces, en el deporte, simplemente, pues, ¿cuánto gastamos en el ejercicio pasado? Gastamos, un millón. Entonces 1 millón más, pero nadie va más allá, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar una política deportiva que permita tener, ahora no solamente esas medallas aisladas que tenemos, sino una verdadera producción de atletas en todas las disciplinas. En el Ecuador no, en el Ecuador pues lo que hace falta es recursos, o seguramente lo que hace falta es proyectos para eso, ¿no? Desde el Comité Olímpico Ecuatoriano hacia abajo, hacia las distintas federaciones provinciales, ¿no? Hay lugares, habría que reconocer también que en el gobierno del expresidente Correa se hicieron los centros estos de alto rendimiento. Se apoyó mucho también al alto rendimiento. Parte de ahí los logros que se obtuvieron después en los Juegos Olímpicos. En los Juegos de Sudamérica, o de Sur y Olímpico. Eso fue un extraordinario proyecto, ¿no? Que lamentablemente pues con otros gobiernos no se lo va a tomar en cuenta. Incluso muchos de aquellos centros de alto rendimiento pues están inservibles en algunos casos. Yo conozco que en Esmeraldas es una provincia que por diversas circunstancias debería ser tomada en cuenta para el deporte. El esmeraldeño pues tiene una forma de vivir
un poco extraña o distinta a lo que pues, puede tener una persona que vive en Quito, que vive en Guayaquil, o que vive en Cuenca, o en alguna otra ciudad. Allí hay dos cosas que deberían funcionar extraordinariamente. Una es el turismo y la otra es el deporte. Pero lamentablemente, no hay masificación. Así, todo el deporte empieza en la masificación. No tenemos entrenadores. Ahora yo creo que los centros de alto rendimiento, cuando dicen se caen a pedazos, lógicamente que se caen a pedazos cuando no hay mantenimiento, pues no. Han pasado supuesto, 6 años. Imagínense, se caen a pedazos porque pues los abandonaron. Claro. Usted hace una construcción y bonita en principio y después no arregla lo que tiene que hacer. Por mucho que usted quiera eso, pues se va a venir abajo. Y después culpan al que lo al que estuvo en el poder. Lo culpan. Es como cuando usted se va de la casa 5 años y regresa después de 5 años. La mesa, si es de madera, la cama, está llena de polilla, pues se está desbaratando. Pero aquí nadie se fue. Aquí a propósito lo hicieron. A propósito, destruyeron casi todo el deporte, por ejemplo. No es posible que siendo un país pequeño, ¿no? 18 millones ya somos, dicen, ¿no? Y teniendo ciertos sectores del país que con distinta genética, no nos habíamos dado cuenta que en un lugar hay que desarrollar una clase, un tipo de deporte, en otro lugar otro tipo de deporte, o varios deportes dependiendo de la genética de cada región, ¿no? Y entonces, pues imagínese la gente, pues se gastaron muchísimo dinero. Yo no recuerdo en qué gobierno, pero bien atrás haciendo coliseos por todo el Ecuador, ¿no? Coliseos para básquet, no ni siquiera de uso múltiple. Claro. En lugares donde la población tiene un promedio de estatura de 1,65. Entonces ahí, por ejemplo, sí valía la pena tener pistas atléticas, porque allí la gente, por ejemplo, en el Ecuador de la sierra... Hay que ver el biotipo, ¿no? Sí, pues el somatotipo es decisivo, ¿no? Es decir, la genética, ni siquiera el somatotipo, sino la genética. Ahí en la sierra, pues, de allí salen los mejores corredores, los mejores atletas de resistencia. Entonces ahí había que desarrollar, masificar para que haya más atletas corriendo el maratón o cualquier otra actividad de resistencia. En cambio, por ejemplo, en el Chota o en Esmeraldas o en Guayaquil ahora, porque Guayaquil creo que tiene la población más grande de afroecuatorianos, generar políticas públicas de masificación y de allí boxeadores, corredores de velocidad, basquetbolistas, boxeadores, y en otros deportes que tienen relación con una genética específica. Entonces, nosotros tuviéramos, es decir, una gran cantidad de deportistas de altísima competencia, no solamente unos cuantos, sino gran cantidad. Y ha quedado demostrado con una serie de atletas que han ganado competencias internacionales, que la mayoría lo hacen casi precariamente. Imagínense si hay una verdadera revolución del deporte en el Ecuador. Entonces, y eso tiene que ver con los gobiernos, pero eso también tiene que ver con un ministro que tenga la capacidad de poder de generar proyectos, porque sin proyectos tampoco se puede entregar dinero, ¿no? Eso es una cosa absolutamente clara. Yo estuve 7 años en el gobierno del presidente Correa y conocí muchísimo respecto de esto, ¿no? Pero no se puede solamente construir porque se nos ocurre construir o desarrollar, porque nosotros yo soy de una ciudad, de una provincia, voy a ayudar a los de mi provincia, voy a hacer esto, pero ahí el deporte no crece, no avanza. Entonces tiene que cada cosa hacerse donde corresponde, cada centro de alto rendimiento, ¿no?
Entonces en Esmeraldas, por ejemplo, quedó abandonado eso, pero no porque no hay deportistas, es porque no hay voluntad política para poder seguir. Imagínense, de esto ya ha pasado, Jaime, ya ha pasado poco más de 10 años de esta situación. En 10 años, seguramente Esmeraldas no estuviera en la situación que está, de la violencia, de la captación de niños y jóvenes para entrar en bandas. Si ese centro de alto rendimiento estuviera lleno de deportistas, ¿no? Entonces sacar el niño de la calle, si no puede estudiar, si la madre es muy pobre, porque las madres tienen más de 3, 4 hijos y son madres solteras, y llevarlos a esos lugares cada día, y algunos ya que se queden allí desarrollando sus condiciones. Entonces hubiera menos, quizás esa violencia extrema que nosotros encontramos en Esmeraldas hoy no existiera, ¿no? Y fuera fácil poder finalmente, si existe, poder detectarla. Pero sucede que cada día salen más niños, más jóvenes a engrosar esas bandas en vez de estar engrosando los distintos deportes que allí Los sí centros de hay. alto rendimiento. Sí, y ahí hay un centro de alto rendimiento, yo creo que el mejor centro de alto rendimiento del Ecuador, pero que lamentablemente, el otro día, hace tiempo, perdónenme, no sé si me pongo extenso, el otro día el presidente Moreno, sin ningún tipo de argumento, sin ningún argumento, casi como una torpeza que asombra, dijo que nosotros para qué teníamos centros de alto rendimiento. Si Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, dice que tenía solo 3. Él no entendió que cada universidad en Estados Unidos es un centro de alto rendimiento. Imagínense cuántos centros de alto rendimiento realmente hay en Estados Unidos. Pero él escuchó Colorado, Boulder 1, no sé dónde hay otro, pero sucede que cada universidad aquí es un centro de alto rendimiento para tenistas, para beisbolistas, para futbolistas, para basquetbolistas, para todo el mundo. Entonces, y él así como una desfachatez, que asusta, ¿no? Asombrosa, dijo, pues ¿para qué hay tantos centros de alto rendimiento aquí? Si no tenemos ni deportistas, si no traemos ni una medalla. Y sucede que nuestras universidades, el deporte, pues, por alguna razón política, por alguna razón no sé por qué razón, la verdad no me he puesto a analizar eso, pues se quitó el deporte de las universidades. Y yo creo que una de las razones porque nosotros tenemos vida, tenemos salud, es precisamente el deporte. O sea, el deporte, nunca mejor dicho, es salud. Pues no solo salud física, porque eso también hay gente que no comprende, sino salud mental. Entonces, esto que ha pasado, si nuestros gobernantes dicen tamañas torpezas. Yo no sé si Moreno mismo, profesor, ¿Mm? yo no sé si Moreno mismo o alguien dijo una vez, ¿para qué invertir tanto en el deporte si nunca traen una medalla? Me parece que lo dijo. Eso dijo Moreno. ¿Cómo lo dijo? Eso dijo el presidente Moreno, dijo eso. Si nunca traen una medalla, dice. O sea que él quiere que primero vayan y traigan la medalla para después invertir. Es una broma, ¿no? De un presidente que venga a eso, pues me parece, no sé, ¿qué estamos eligiendo nosotros? Y lo peor lo elegimos, los elegimos nosotros mismos. Eso es lo peor. Así que nos tenemos que hacer cargo, no nos queda más. La verdad, Moreno, se escuchaba cualquier cosa de Moreno. Era lo... Esto del deporte me parece que fue lo más ridículo, porque de todas las cosas que hablaba, porque hablaba... Pero cuando ganaban una medalla, ahí estaba el que le manejaba el Twitter retuiteando, subiendo fotos, sí. o para la foto con los deportistas. Mire lo que pasó con el ciclista, ¿no? El ciclismo aquí no ha tenido, hace muchísimos años, sí, más o menos. Carapaz. Pero el ciclismo no ha tenido aquí desarrollo. Entonces cuando ganó el Giro de Italia, Carapaz,
pues todo el mundo se subió en ese carro, en esa bicicleta. La bicicleta ya no alcanzaba para tantos. Pero nadie ayudó, y él se hizo ciclista profesional en Colombia. ¿Quién le tuvo que irse por allá? Porque Colombia sí tiene una historia de ciclismo. Ya sí, sí, el gobierno en principio y después las empresas apoyan mucho al ciclismo, porque el ciclismo es un deporte que nosotros por acá lo conocemos poco, pero por ejemplo en Europa es top, o sea, allí todo el mundo anda en bicicleta, ¿no? Claro, todo empieza con una cultura, ¿no? De utilizar la bicicleta para andar por las calles. Y luego se hace amateur, después se hacen profesionales, pero en nuestro país alguien gana algo y vive fuera del país y ya nosotros nos hacemos cargo de eso, de ese triunfo. Profesor, interesante la conversación. Muchas gracias por su tiempo. La próxima lo voy a invitar para hablar de temas políticos. No, temas políticos. La vez pasada lo invité para hablar de temas políticos, creo, ¿no? No, me invitó para hablar de fútbol. Pero siempre terminamos en política, ¿no? Sí, pero es que usted es un campeón en eso, pues lleva al entrevistado a donde quiere, ¿no? Y lo lleva a su terreno. Entonces, si usted conoce, porque hay gente que no conoce. El otro día, por ejemplo, le preguntaron a Caicedo, a Moisés Caicedo, sobre un tema de derechos humanos allí en Qatar. Imagínense, en Qatar hablar de los derechos humanos ahí. Entonces él miró a su entrenador, profesor, más o menos, y yo qué digo sobre esto, ¿no? Entonces él le pasó, no sabía, pero si él hubiera sabido, posiblemente, no conocía, mejor dicho, si él conocía, le aseguro que él decía algo. Claro. ¿No? Entonces ese es usted, pues va llevando para allá, para un lado, para otro. Entonces como yo sí conozco bastante, y me conozco bastante, y además yo estoy al tanto porque pues es mi obligación como ciudadana enterarme de los problemas del país. O decir, escaparse, eso es fácil, como yo le decía el otro día, ¿no? Que en una conversación que teníamos, como vivimos un tiempo en que el ladrón nos roba y nos dice en la cara, quédate frío, ya te robé. Así estamos. Entonces nosotros ya no. Sí, siga nomás, señor ladrón. Haga lo que usted quiere. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere que le dé? ¿Por qué? Porque vivimos ya parecemos que pues nos han vencido los otros, ¿no? Porque nadie quiere salir a la calle a protestar cuando la situación es grave. En otros países la gente sí va a la calle y se expresa como tiene que ser, ¿no? Pero aquí, pues ya hemos perdido hasta la vergüenza. Profesor, gracias, profe. Que tengamos mucho éxito, ojalá que nuestra selección hoy gane, que ese es el motivo de esta entrevista, que nuestra selección juegue el mejor partido de su vida, que gane y que sigamos nosotros viendo el mundial, porque esto para terminar, yo le voy a terminar el programa, fíjese, es que usted me enseñó eso, porque cuando nosotros estábamos en la universidad, y usted era mi profesor, usted me enseñó, no dejes que yo siempre aprendía de los estudiantes, también le cuento, uno aprende mucho. No dejes que ellos terminen el programa de entrevista, termina tú. Entonces, bueno, es así, ¿no? Estamos, yo siempre estoy al tanto, ¿no? Yo siempre estoy al tanto porque usted tiene algo que posiblemente otros no pueden, yo creo. Usted tiene a todo tipo de gente, de personas que están en el ámbito político siendo entrevistados por usted. Es decir, no importa que de derecha, de izquierda, de centro, más rico, más pobre, todos van por ahí. Entonces a mí me encanta porque hay pluralidad ahí en él. Entonces uno va escuchando, va discerniendo las cosas, va pasándola por un tamiz. Entonces finalmente podría encontrar la verdad, que la verdad ahora pues es cuesta oro, no es difícil que alguien esté contando la verdad a través porque cada uno tiene sus propios intereses.
Profesor, muchísimas gracias. La verdad, es grato conversar con usted. Le envío un abrazo. Un abrazo, un abrazo de gol de Ecuador el día de hoy. Esperemos celebrar esos goles el día de hoy. Gracias al Bueno. profesor Carlos Torres Garcés, técnico de fútbol, periodista.